Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Como siempre, estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado en boca de todos, en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento en general. Algo que ha generado una expectación tremenda y que estoy segura de que les va a encantar: el supuesto escándalo en el set de Romance y Problemas. Y no estoy hablando de una película o serie ficticia, sino de la vida real, el drama que se vive fuera de las cámaras, la conexión humana detrás de los personajes. Más específicamente, vamos a desmenuzar a fondo, con lupa y mucha emoción, todo lo que rodea la relación entre nuestros amados Can Yaman y la bellísima Francesca Chillemi. Prepárense para un buen rato. Aquí vamos a analizar todos los detalles, las pistas, los rumores, las declaraciones, los silencios, las miradas, las fotos, los vídeos. Absolutamente todo. Y por supuesto, como siempre, les daré mi opinión personal, mi análisis de cada situación y mi perspectiva sobre este apasionante asunto. ¿Listos para el drama? Porque yo sí, y mucho. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de chismes y especulaciones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así se mantendrán al día con todas las novedades, los análisis y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Ahora sí, abróchense los cinturones porque nos vamos de lleno al chisme. Asterisco. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Asterisco. Para aquellos que aún no los conocen, permítanme presentarles a los protagonistas de este drama. Can Yaman. Este hombre turco, de belleza deslumbrante y carisma innegable, conquistó nuestros corazones con su papel en Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Interpretó a un personaje que combinaba a la perfección la rudeza y la ternura, y que nos robó el aliento con sus miradas, sus gestos y su sonrisa. Can es un actor versátil y talentoso con una presencia arrolladora que lo ha convertido en uno de los hombres más codiciados del mundo del espectáculo. Además, es conocido por su profesionalismo, su dedicación a su trabajo y su compromiso con sus fans. Francesca Chillemi. Actriz italiana, igualmente talentosa y hermosa, con una larga trayectoria en el cine y la televisión de su país. Ha participado en numerosos proyectos exitosos, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes. Francesca es una mujer elegante e inteligente y con una gran sensibilidad. Su belleza natural y su encanto la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Italia. Juntos, Can y Francesca protagonizaron la serie Viola come il mare, traducida al español como Violeta como el mar. Una serie que, además de su trama intrigante y sus personajes cautivadores, nos regaló una conexión especial entre los dos protagonistas, una química que traspasó la pantalla y que ha generado un sinfín de especulaciones y rumores. ¿Cómo y cuándo surgió la chispa? La historia de Can y Francesca comenzó en el set de Violeta como el mar. Fue ahí, entre escenas, ensayos y largas jornadas de trabajo, donde, al parecer, la chispa saltó. La serie narra la historia de una periodista que se muda a Sicilia y que, gracias a una habilidad especial, se involucra en la resolución de misteriosos crímenes. Can interpreta al inspector de policía, que trabaja junto a la periodista, interpretada por Francesca. La trama de la serie, llena de misterio, romance y drama, se vio reflejada en la vida real de los actores. La química entre Can y Francesca era innegable, y los fans no tardaron en notarlo. Las miradas cómplices, los gestos de cariño, las risas compartidas, todo sugería que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. A medida que avanzaba el rodaje de la serie, los rumores comenzaron a circular con más fuerza. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de las especulaciones, donde los fans analizaban cada foto, cada vídeo y cada declaración de los actores. Los hashtags se multiplicaron, los foros de discusión se llenaron de mensajes y las teorías sobre la relación entre Can y Francesca se multiplicaron. Los rumores que alimentaron la llama. Como suele suceder en el mundo del espectáculo, los rumores fueron alimentados por una serie de factores. La química en pantalla. La conexión entre Can y Francesca en Violeta como el mar era evidente. Sus escenas juntos eran intensas, emocionantes y llenas de complicidad. La forma en que se miraban, se tocaban y se relacionaban transmitía una sensación de intimidad y cercanía que iba más allá de lo profesional.
Asterisco 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 las declaraciones en entrevistas asterisco asterisco tanto Can como Francesca, en sus entrevistas, se deshacían en elogios hacia el otro. Hablaban de su admiración mutua, de su buena sintonía y de la gran amistad que han desarrollado. Can, conocido por ser bastante reservado con su vida personal, se mostraba más abierto y relajado cuando le preguntaban por Francesca. Y ella, por su parte, respondía con sonrisas y frases que dejaban entrever una conexión especial. Asterisco 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 las fotos y los vídeos filtrados asterisco asterisco los fans, siempre atentos, no dejaron escapar ni un solo detalle. Analizaron fotos y vídeos del set, donde se veía a Can y Francesca compartiendo momentos de cercanía, risas y complicidad. Estas imágenes, filtradas a través de las redes sociales, alimentaron aún más los rumores y las especulaciones. Asterisco 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 los gestos y las publicaciones en redes sociales asterisco asterisco tanto Can como Francesca solían publicar fotos y mensajes en sus redes sociales que parecían estar dirigidos el uno al otro. Mensajes románticos, emojis de corazones y comentarios cariñosos eran constantes, lo que generaba un gran revuelo entre los seguidores. Asterisco asterisco el escándalo, ¿qué tipo de problemas han surgido? Asterisco asterisco. Pero como en toda historia de amor, no todo es color de rosa. A pesar de la aparente felicidad y la química innegable, también han surgido problemas, tensiones y situaciones que han complicado la relación entre Can y Francesca. Es aquí donde el escándalo entra en juego. Asterisco 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 la presión mediática asterisco asterisco la fama y la exposición mediática son dos caras de la misma moneda. Si bien la fama puede abrir puertas y brindar oportunidades, también implica una gran presión, una constante vigilancia y una invasión de la privacidad. Can y Francesca, al ser dos figuras públicas, han tenido que lidiar con el acoso de los paparazzi, los rumores, las especulaciones y la constante atención de los medios de comunicación. Asterisco 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 los compromisos laborales asterisco asterisco los horarios de rodaje, los viajes, las promociones y los compromisos laborales pueden ser muy demandantes y pueden afectar la vida personal de cualquier persona, incluso de los actores más famosos. La distancia, la falta de tiempo y las largas jornadas de trabajo pueden generar tensiones y dificultar el mantenimiento de una relación. Asterisco 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 las inseguridades personales asterisco asterisco todos tenemos nuestras propias inseguridades, miedos y preocupaciones. La fama y la exposición mediática pueden intensificar estas inseguridades y generar conflictos internos. En el caso de Can y Francesca, las inseguridades personales, sumadas a la presión mediática y a los compromisos laborales, podrían haber afectado su relación. Asterisco 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 las exparejas asterisco asterisco el pasado, a veces, puede ser un lastre. Can Yaman, como saben, ha tenido algunas relaciones sentimentales conocidas. Francesca también tiene su propia historia. La idea de que estas relaciones pasadas pudieran influir en la actual, o incluso generar conflictos, es algo que ha circulado con fuerza. Las comparaciones, los celos, la interferencia de terceros, todo esto, lamentablemente, es común en el mundo del espectáculo. Asterisco asterisco, ¿qué hay de cierto en todo esto? Asterisco asterisco. La verdad, como siempre, es difícil de saber con certeza. La información que tenemos es fragmentada, incompleta y, en algunos casos, manipulada. Sin embargo, analizando todos los datos, las pistas y las declaraciones, podemos sacar algunas conclusiones. Asterisco 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 existe una conexión especial asterisco asterisco es innegable que existe una conexión especial entre Can y Francesca. La química en pantalla es evidente y la forma en que se relacionan fuera del set sugiere una amistad y un cariño profundos. Asterisco 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 los problemas son normales asterisco asterisco los problemas y las tensiones son algo normal en cualquier relación, especialmente en el contexto de la fama y la exposición mediática. Es natural que surjan conflictos, malentendidos y momentos de crisis. Asterisco 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 la privacidad es fundamental asterisco asterisco el hecho de que ambos sean muy reservados sobre su vida privada hace que sea aún más difícil saber qué está pasando realmente. Ambos actores han sido muy cuidadosos en sus declaraciones y en sus apariciones públicas, lo que dificulta la interpretación de sus acciones y sus palabras. Asterisco asterisco ¿qué podemos esperar del futuro? Asterisco asterisco. ¿Se reconciliarán? ¿Seguirán adelante con sus vidas por separado? ¿Mantendrán una amistad a pesar de todo? Solo el tiempo lo dirá. La vida es impredecible y las relaciones sentimentales, más aún.
Lo que sí es seguro es que la historia de Can Yaman y Francesca Chillemi nos tiene a todos con el corazón en un puño. Queremos que sean felices, queremos verlos juntos, pero también respetamos sus decisiones y su privacidad. Es posible que la presión mediática, los compromisos laborales y las inseguridades personales hayan afectado su relación. Es posible que hayan decidido tomar caminos separados, o que estén pasando por un periodo de crisis. También es posible que estén trabajando en superar sus problemas y fortalecer su relación. *** La importancia de separar la ficción de la realidad ***. Es importante recordar que Can y Francesca son seres humanos, con sentimientos y emociones. La fama y la exposición mediática pueden ser muy difíciles de manejar, y es fundamental respetar su privacidad y su derecho a tomar sus propias decisiones. Debemos recordar que lo que vemos en pantalla es ficción. Si bien la química entre los actores puede ser real, la historia que se cuenta en la serie es producto de la imaginación de los guionistas. No podemos juzgar a Can y Francesca por sus acciones fuera del set, ni pretender saber qué está pasando en sus vidas personales. *** El legado de Violeta como el mar ***. Independientemente de lo que suceda en la vida personal de Can y Francesca, es importante reconocer el éxito de Violeta como el mar. La serie ha conquistado a millones de personas en todo el mundo, gracias a su trama intrigante, sus personajes cautivadores y la química innegable entre sus protagonistas. Violeta como el mar ha demostrado que la televisión turca e italiana pueden ser un éxito a nivel internacional. La serie ha generado una gran expectativa y ha puesto a Can Yaman y Francesca Chillemi en el punto de mira de la industria del entretenimiento. *** La opinión del público, un crisol de emociones ***. La opinión del público sobre la supuesta relación entre Can Yaman y Francesca Chillemi es un crisol de emociones. Los fans se dividen entre aquellos que apoyan la relación, aquellos que prefieren mantener una distancia respetuosa y aquellos que critican la situación. Los románticos muchos fans sueñan con ver a Can y Francesca juntos. Creen que hacen una pareja perfecta y que se complementan a la perfección. Están ilusionados con la idea de que su amor traspase la pantalla y se haga realidad. Los realistas otros fans prefieren mantener una distancia respetuosa. Reconocen la química entre los actores, pero entienden que su relación personal es asunto de ellos. No se involucran en especulaciones ni juicios, y se limitan a disfrutar de su trabajo. Los críticos algunos fans son más críticos. Cuestionan la autenticidad de la relación y sospechan que se trata de una estrategia de marketing. No creen en la química entre los actores y critican su comportamiento en las redes sociales. La responsabilidad de los medios de comunicación Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la difusión de la información sobre la vida de los famosos. Es importante que los medios sean responsables y éticos al informar sobre la vida personal de Can Yaman y Francesca Chillemi. Veracidad Los medios deben asegurarse de que la información que difunden sea veraz y precisa. Deben evitar la difusión de rumores y especulaciones que puedan dañar la imagen de los actores. Respeto a la privacidad Los medios deben respetar la privacidad de Can y Francesca. Deben evitar el acoso de los paparazzi y no publicar información que pueda perjudicar su vida personal. Objetividad Los medios deben ser objetivos en su cobertura. Deben evitar tomar partido por alguna de las partes y presentar la información de forma imparcial. Conclusión, un final abierto y un futuro incierto En resumen, la historia de Can Yaman y Francesca Chillemi es una historia llena de romance, química, problemas y rumores. Una historia que nos ha mantenido a todos pegados a las redes sociales y a los medios de comunicación. Una historia que aún no tiene un final definido. Lo que sí sabemos con certeza es que Can y Francesca son dos profesionales increíbles. Su talento, su carisma y su dedicación al trabajo son innegables. Han creado una serie que ha conquistado a millones de personas, y eso es algo que merece todo nuestro reconocimiento. En cuanto a los detalles específicos del escándalo, hay que ser cautelosos. Los medios de comunicación a veces exageran, y los rumores pueden ser engañosos. Lo mejor es tomar la información con pinzas, y no dejarnos llevar por las especulaciones.
Lo importante es disfrutar de su trabajo, apoyar sus proyectos y desearles lo mejor en sus vidas personales. El mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas, y la vida sentimental de las celebridades siempre es un tema de interés. Es muy fácil ser arrastrados por la curiosidad. Sin embargo, también es esencial recordar que son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto. No nos corresponde juzgar sus decisiones, ni meternos en sus asuntos privados. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su trabajo y admirar su talento. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro? La verdad, no lo sé. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que la historia de Can Yaman y Francesca Guillemino seguirá cautivando y emocionando. Y eso, amigos, es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre el escándalo en el set de Romance y Problemas. Sé que a muchos les gusta este tipo de temas, y espero haberles mantenido informados y entretenidos. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que Can y Francesca están juntos? ¿Qué esperan que pase? Déjenme sus predicciones. Y si les gustó el vídeo, no olvide darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.